Muy buenas tardes. Vamos a continuando con las funciones del administrador financiero. Nos vamos a referir ahora a la dinámica de mediano plazo. El administrador financiero realiza tareas con periodicidad anual, por lo que diremos que actúa en una dinámica de mediano plazo. Con esa frecuencia, el administrador financiero se encarga de las actividades de planificación financiera. Como resultado de esta planificación financiera, el administrador financiero ha de estimar básicamente el mínimo óptimo de efectivo, un presupuesto de caja y estados financieros proyectados. Con respecto al primer punto, que es la estimación y tratamiento financiero del efectivo en caja y bancos y estimación del mínimo óptimo, debemos hacer las siguientes consideraciones. El efectivo es el activo más líquido que tiene una empresa. El efectivo en caja y banco para una empresa no financiera es un activo corriente que tiene un costo de oportunidad. Como tiene un costo de oportunidad, como custodiarlo y cuidarlo tiene altos costos por los niveles de riesgo que presenta, se ha considerado que financieramente su nivel debe ser mínimo, pero que garantice la operatividad de la empresa. Entonces, la primera tarea de planificación del administrador financiero es estimar ese mínimo y para ello hay de acudir a experiencia que tenga la empresa, experiencia que tenga el propio administrador financiero y apoyarse en modelos de estimación de ese valor. Entre esos modelos se encuentra el modelo de Baumol y el modelo de Miller y Orr. Ambos modelos se utilizan en la administración con ese fin. Ambos modelos nos dan niveles de mínimos óptimos de montos de efectivo en caja y bancos a mantener durante el periodo. De tal manera de que si utilizamos cualquiera de esos dos modelos u otro que aparezca para estimar ese mínimo, el administrador financiero pues estima ese mínimo y es un valor que se ha de considerar a la hora de determinar los presupuestos de caja como saldos mínimos a mantener en todo momento dentro de la empresa. Considerando, repito, que habrá momentos en que los saldos de caja puedan ser inferiores, entonces habrá que tomar previsiones para con créditos o desinvirtiendo en inversiones temporales, llegar al mínimo, o en momentos en que el saldo real de caja sea superior al mínimo establecido y entonces habrá necesidad de pasar esos superávits de caja a alguna inversión temporal con las características que se debe esperar de una inversión temporal, de su liquidez y su garantía y mínimo riesgo para poder, y también cuando hablamos de la liquidez, también tenemos que considerar que los costos de volver efectivo una inversión temporal pueden pesar a la hora de que tomemos la decisión de llevar de efectivo a inversión y de inversión a efectivo. Entre otros detalles, hay que considerar los costos en el momento en que hayan impuesto a las transacciones financieras. De otro lado, en ese mediano plazo, el administrador financiero pues también se encarga de lo que se llama la presupuestación financiera. Esa presupuestación financiera se inicia con los presupuestos de ventas, tanto en efectivo como en unidades, y que se transforma en presupuestos de ingresos. Asimismo, hay presupuestos de gastos de fabricación en unidades y presupuestos de desembolsos, presupuesto de gasto administrativo, presupuesto de otras erogaciones. Y como resumen de los ingresos y erogaciones que
provienen de todos esos presupuestos que hemos nombrado, se prepara el presupuesto de caja y los estados financieros proyectados. Es de hacer notar que en la función financiera de corto plazo, no esta de mediano plazo, sino la de corto plazo, se utiliza básicamente los presupuestos de caja. Entonces el énfasis que hacemos en esta asignatura es hablar de los presupuestos de caja, porque los otros presupuestos que hemos nombrado de ventas, de fabricación, de compras, de comercialización, de gastos, de gastos extraordinarios, ingresos extraordinarios, se estudian con profundidad en otras asignaturas, como lo es la asignatura de presupuestación o de planificación presupuestaria específicamente. El presupuesto de ventas se debe iniciar con un pronóstico de ventas. Este pronóstico de ventas en general no es trabajo del Departamento de Finanzas o de la Administración Financiera, sino básicamente es trabajo o de los gerentes de la empresa, gerentes operativos de la empresa, en conjunto con la gente de mercadeo, que es la que está avisorando el mercado de la empresa para poder tratar de ver el futuro y planificar las ventas. Sin embargo, cuando hablamos de los pronósticos de ventas, hablamos de dos maneras de hacer esos pronósticos de ventas. Hay una manera que se llama de abajo arriba, que lo denominamos técnicamente análisis interno, en la cual se pide a los representantes de ventas que proyecten las ventas para el periodo por venir. Esos representantes de ventas les llevarán el informe a los gerentes de ventas de productos y estos revisan estas estimaciones y las consolidan en estimaciones de ventas por líneas de productos. Las estimaciones por las diferentes líneas se combinan después en la estimación global de ventas para la empresa. Repito, este es un tema que se trata con profundidad en otra asignatura como planificación y presupuesto. Aquí apenas la nombramos para que se vea la secuencia lógica de la formulación de los de los presupuestos de caja. Habíamos dicho una forma de pronosticar ventas de abajo arriba o método ascendente, pero también tenemos el método descendente o enfoque externo. Este también es muy importante a la hora de pronosticar las ventas, porque se dice de arriba a abajo porque se va de lo macro a lo micro, se va de la realidad mundial, de la realidad del comercio internacional, de la posición que tenga la empresa en los mercados globales, etc. Y luego se utilizan análisis, puede ser de regresión, para estimar la asociación entre las ventas de la industria y la economía en general, y puede ser también de la empresa y de la industria en general. Después de estas predicciones básicas de las condiciones del negocio y las ventas de la industria, el siguiente paso es estimar la participación de mercado de los productos individuales, los precios que es posible que prevalezcan en la recepción esperada de los nuevos productos. Todo eso tiene que ver con la función de mercadeo, no es trabajo de la función administrativa financiera. Estas estimaciones suelen hacerse en conjunto con los gerentes de mercadeo. Con esta información es posible elaborar un pronóstico externo de ventas. Entonces, en síntesis, podríamos tener un pronóstico interno de ventas que llamamos metodología de abajo arriba y un pronóstico externo de ventas que llamamos metodología de arriba abajo o descendente, y luego tendremos que conjugar esas dos pronósticos porque pueden haber discrepancias. Cuando el pronóstico interno de ventas difiere del externo, como es probable que ocurra, debe llegarse a un compromiso. La experiencia mostrará cuál de los dos pronósticos es el más exacto. En general, el pronóstico externo debe servir como el fundamento para el pronóstico final de ventas, con frecuencia modificado por el pronóstico interno. Es decir,
si hay discrepancias, deberíamos pensar que la razón principal la tiene el pronóstico externo, pero tenemos que adaptar lo interno que tiene que ver con la capacidad que tiene la empresa de producir para llegar a un acuerdo y un pronóstico final conjugado de las dos visiones. Junto con este pronóstico de ventas, pues se llega a un presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas se debe separar en dos: un presupuesto de ventas en unidades físicas y un presupuesto de ventas en unidades monetarias. El presupuesto de ventas en unidades físicas toma la vía del presupuesto de producción, y el presupuesto de ventas en unidades monetarias toma la vía financiera, porque es a partir de cómo se va a vender, las condiciones de venta, las posibilidades de cobranza de esas ventas cuando se dan ventas a crédito, la que nos va a apoyar para que nosotros podamos conjugar ingresos y gastos en el presupuesto de caja. Nuevamente, aquí está la coletilla de que de una manera referencial estamos hablando del presupuesto de ventas. Igual el presupuesto de gastos de fabricación. Habíamos dicho que el presupuesto de ventas había que separarlo en dos: en presupuesto en unidades y presupuesto en unidades monetarias. Entonces el presupuesto en unidades físicas sigue la vía que del presupuesto de gastos de fabricación, donde se deben considerar todos los elementos del costo, mano de obra, materiales, gastos indirectos, y de otros gastos de fabricación que también lo vamos a utilizar a la hora de preparar el presupuesto de caja. Y llegamos a el presupuesto que sí es eminentemente más del trabajo financiero, que es el presupuesto de caja. El presupuesto de caja es un estado financiero proyectado, generalmente a un año. Ese año normalmente se parte en trimestres y el primer trimestre se parte en meses, de manera tal de que tendremos un horizonte anual partido en 4 trimestres, pero con un primer trimestre separado en meses. ¿Qué nos importa aquí? ¿Para qué usamos el presupuesto de caja? La principal utilidad del presupuesto de caja está en que sirve para controlar la dinámica de la entrada y salida de efectivo, al comparar lo que efectivamente ha ocurrido en un periodo y lo que se ha estimado ocurriría, para así tomar acciones correctivas. Es decir, preparamos el presupuesto de caja y una vez que vaya ocurriendo los hechos en el año respectivo, debemos tomar desviaciones entre lo que realmente ha ocurrido y lo que se estimaba iba a ocurrir, para buscar las causas de esas desviaciones y tomar correctivos para corregir esa desviación, o si hay de unas causas muy importantes, unos cambios muy emergentes, muy graves, pues hacer cambiar los pronósticos. El presupuesto de caja resume las entradas por cobro de ventas u otros ingresos. Por ejemplo, la empresa tiene una inversión en otra empresa, entonces hay cobro de dividendos y entonces ese serían otros ingresos. Y también entradas, pero también salidas de efectivo por pago de los costos y gastos o por otras erogaciones. Por ejemplo, hacemos una inversión, entonces es una salida de dinero. La utilidad principal del presupuesto de caja es el control financiero de las entradas y salidas de efectivo y el saldo de cada periodo. Entonces son dos cosas. Como ya nombramos, controlamos entradas y salidas, pero también debemos controlar el saldo. Aquí muestro un ejemplo de un presupuesto de caja de una empresa. Tengo un saldo inicial. Ese saldo inicial normalmente tiene que ver con el saldo mínimo de efectivo que estimamos al principio de esta clase. Entonces hay un saldo mínimo que se debe mantener en todo momento,
Hay unos ingresos por cualquier vía, ordinarios o extraordinarios, y llegamos a un disponible, que es la suma del saldo inicial más los ingresos. Y luego consideramos todos los egresos. Los egresos pueden ser por los costos y gastos pagados y por egresos no operacionales, como por ejemplo pago de intereses o pago de la cuota de una adquisición de un equipo, etcétera, etcétera. Esos, todos los egresos, y llegamos al saldo final. Ese es el saldo final. Se da con la estimación de pensar que el saldo inicial es el mismo, hay unos ingresos, unos egresos, un disponible y un saldo final. Ese saldo final es el que deberíamos adaptar a el saldo mínimo óptimo. Entonces, por ejemplo, en el mes de mayo, en ese presupuesto colocado en la gráfica, en el mes de mayo el saldo estimado es de 26.000. Por lo tanto, como hay un mínimo óptimo de 20.000, hay un sobrante de 6.000. Ese sobrante de 6.000 puede ser destinado a una inversión temporal, o sea, sacarlo de la caja del banco y colocarlo en alguna inversión temporal. Sin embargo, en el mes de junio, el presupuesto de caja nos da un saldo final de menos 13.800, o sea, un faltante de 13.800 en caja. Indudablemente que para que lleguemos al saldo mínimo de 20.000 necesitamos fondos extraordinarios por 33.800. Igualmente, para el mes de julio necesitamos fondos de 57.800. Entonces, esta es la otra utilidad que tiene el presupuesto de caja. Además de controlar entradas y salidas de dinero, debemos tomar en consideración que para mantener el saldo óptimo, debemos tomar previsiones en cuanto a qué hacer con los sobrantes y qué hacer para cubrir los faltantes. Si pensamos en los sobrantes, hablamos de inversiones temporales. Entonces, el administrador financiero, ya en una dinámica también de mediano plazo, debe tener conocimiento, debe hacer investigaciones en el mercado financiero para saber en qué inversión puede conseguir ese faltante que está previsto para el mes de mayo. Pues posiblemente lo haga ya 3 o 4 o 5 meses antes, porque no siempre hay disponibilidad de colocar una inversión temporal, porque esa inversión temporal tiene unas características especiales. Debe ser líquida, es decir, que yo pueda en cualquier momento que necesite el dinero convertir la inversión temporal en efectivo en caja o bancos. Pero además debe ser de mínimo riesgo, porque a veces cuando hay mucha liquidez pueden haber riesgos muy altos. Entonces tiene que haber mínimo riesgo, mucha liquidez, pero también hay que considerar cuestiones como los costos de invertir y los costos sobre todo de desinvertir, o sea, convertir esa inversión temporal en efectivo. Ahí en estos costos hay costos de comisiones, pero también aparece un costo que distorsiona mucho esa posibilidad de inversión, que es el costo de los impuestos a las transacciones financieras. Cuando hay un impuesto a las transacciones financieras, hay que tener mucho cuidado con esa inversión temporal, porque a veces si comparamos los costos de ese impuesto a la transacción financiera con los costos de oportunidad de dejar el saldo en 26 y no llevarlo a 20, pues a veces es preferible dejarlo en efectivo y correr con el costo de oportunidad de no tener el mínimo. Con respecto por ejemplo, al mes de julio, donde hay un faltante de 33.800, el administrador financiero, con ese presupuesto de caja en la vista, debe tomar previsiones para que en el momento en que efectivamente se haga falta ese monto, pueda conseguirlo de instituciones financieras.
debe tomar previsiones porque no siempre es inmediato la cobertura vía crédito de esos montos faltantes. Vamos a puntualizar lo siguiente. Cuando una empresa lleva buenas relaciones con el banco le presta con más o menos facilidad el dinero que haga falta. Sin embargo, siempre habrá que tener un tiempo anterior al momento de la necesidad para gestionar ese crédito. Siempre hay que hacer papeleo, siempre habrá que hacer gestiones ante la gerencia del banco para conseguir ese crédito. También hay que pensar que para conseguir un crédito, así sea de corto plazo, siempre habrá que dar alguna garantía. A veces se pudiera conseguir, y eso dinamiza un poco la consecución del crédito, se pudiera conseguir un crédito al descubierto, o sea que una línea de crédito que el banco apruebe con una cierta garantía, por ejemplo, una garantía hipotecaria o una garantía prendaria, y entonces el banco le puede a la empresa otorgar una línea de crédito de manera tal o un crédito al descubierto. Una línea de crédito hay un monto preaprobado de crédito y en el momento en que se necesite no hay sino que hacer una gestión, a veces telefónica, para conseguir el faltante. O cuando es mucho más dinámico, cuando es un crédito al descubierto, que por ejemplo la empresa consiga con el banco un crédito descubierto, por ejemplo, de 100.000 unidades monetarias, de tal manera de que puede girar y pasarse del saldo y entonces utilizar de ese crédito los 33.800 que necesita en junio y los 57.800 que necesita en julio. Y posiblemente entre los dos ya llega al monto total que está aprobado o preaprobado o por la línea de crédito o por la posibilidad del crédito al descubierto, que normalmente, repito, tiene que haber gestiones anteriores y papeleo posiblemente con hipoteca de algún terreno, de algún bien inmueble de la empresa o ignoración de algún bien mueble. Entonces, además del control de las entradas y salidas, el otro uso importante del presupuesto de caja es es el hecho de que yo, a partir de un presupuesto de caja, puedo tener la visión de las gestiones a realizar para que efectivamente los montos, los saldos de caja sean los óptimos estimados con anterioridad. En aras de ver cómo se calcula, cómo se estima un presupuesto de caja, se he colocado dos links, dos enlaces a YouTube donde de manera bien interesante, bien clara, especifica cómo se hace un presupuesto de caja. Habíamos dicho que también en el mediano plazo el administrador financiero debe estimar las utilidades y preparar estados financieros tanto de resultados como de posición. El estado de resultados pues se estiman las utilidades, entonces hablamos de un estado de resultados proyectados y con esa información de los estados proyectados hablamos de el estado de situación proyectado o pro forma. Como en la asignatura de finanzas o de administración financiera, apenas vamos a tocar tangencialmente, vamos a nombrar este hecho por la
por la línea de tiempo, por la relación que hay entre el presupuesto de caja y la función administrativa. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dar unos links o enlaces con algún YouTube o dos YouTube donde de manera clara nos hablan de presupuesto de ventas y nos hablan del estado de resultados por proporción a las ventas o estado de resultados con proporción a los costos fijos y costos variables. Y igualmente estamos hablando de estados de situación proyectados, donde igualmente dejo links o enlaces a YouTube para el que quiera profundizar, pero con el recordatorio de que en materias específicas de planificación o de presupuestación se ve con profundidad estos temas. Aquí en esta asignatura nos importa es que hay que estimar el mínimo y modelos para estimar mínimos, que hay que preparar presupuestos de caja y cómo vamos a utilizar, para qué se utilice el presupuesto de caja, pero que es tarea, es función del administrador financiero, tanto la estimación de los mínimos óptimos como la estimación de los presupuestos de caja, para que en una dinámica de corto plazo, que es lo siguiente punto, que hablaremos en otro día, utilizar ese presupuesto de caja como un apoyo básico para el administrador financiero. Buenas tardes.